En este momento recibo al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, además una persona especializada en el tema de las relaciones entre República Dominicana y Haití y los aspectos legales que se manejan en torno a estas dos naciones. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Encantadísimo de compartir esta noche contigo y con los televidentes sobre un tema que es de la gravitación permanente para la vida y la estabilidad de la República Dominicana. Permanente. Sí. ¿Cuál es la solución a largo plazo para la seguridad de los dominicanos en medio de estas revueltas violentas, las operaciones de las bandas, los secuestros? Hablar de la solución política para Haití, eso tal vez no está en el círculo de discusión porque eso implica analizar una cantidad de variables que son mucho más amplias que solamente los secuestros y la violencia, pero los dominicanos siguen trasladándose hacia la hermana República de Haití y siguen estando en el círculo de riesgo de ser secuestrado. Ya van varias veces que secuestran dominicanos. Sí, bueno, en primer lugar, para uno no complicarse mucho, partir de lo fácilmente observable. Haití es un estado fallido, su nivel de descomposición y la disolución de sus instituciones ha llegado a un pico que parece irreversible. El país está en una situación de anarquía permanente, no hay liderazgo político, ninguno de los actores tiene capacidad para imponerse a los demás, no hay diálogo posible, no hay espacio de diálogo válido, y peor aún los factores externos o exógenos que podían pastorear la crisis hasta conducirla en la colocación del poder, entre comillas, o la dirección de las pocas instituciones que existen allá, que son meramente nominales, porque allá no funciona nada, se han desinteresado del tema, es decir, se han lavado las manos. Porque realmente Haití no tiene ya nada, después de haberle sido sacado todo el provecho posible. Haití ha quedado como un bagazo exprimido que ha sido soltado por por esas potencias que se aprovecharon. Y no hay una situación de calamidad humanitaria tan grande que genere por sí sola un movimiento de recaudación de fondos de misericordia internacional que pueda ser canibalizado por esos organismos multilaterales que rapiñan esos fondos. O sea, no hay una cosa que sea más falto de ética que los organismos internacionales. Lo que hizo Cruz Roja en Haití, solamente con los fondos para la construcción de vivienda después del terremoto, para ponerlo como un botón de muestra, te comprueba a ti el nivel de falta de ética y la farsa que son ese tipo de organismos, que tienen una élite de burócratas que manejan billones de dólares. 600 millones de dólares para construir viviendas en Haití, para los afectados al terremoto. Construyeron 5 casitas modelo. Es un dato cierto. Y solamente hay que leer el libro de Ricardo Seitenfeld para saber cómo se actuó ahí con la mediación de las crisis, para poner monigotes como presidentes o primeros ministros, para poner los escasos sectores productivos en los que había algún recurso que canibalizar al servicio de los intereses. El hermano de la esposa del presidente Clinton, vamos a darle la mina, un yacimiento que se supone que hay muchísimo oro ahí. Que total, al final de cuentas el tipo se murió. Hubo otro plutócrata muy conocido por su nombre, Soros, que de una vez pensó que era posible fusionar los intereses, compró la concesión allá y aquí compró un paquete accionario de la Barry Gold. ¿Supiste eso, verdad? Entendiendo que podía ser sí, una operación. Y se arrearon proyectos políticos en ambos lados de la isla. Es decir, ese tipo de cosas pasa, pero Haití ha llegado ya a un punto de disolución. Entonces, eso es una realidad, no hay que seguirlo analizando. Por lo tanto, eso no hay manera de controlarlo y no hay manera de arreglarlo. Ni los dominicanos podemos arreglarlo, ni tampoco meter, porque eso es un sumidero que se tragaría a la República Dominicana. El presidente dominicano se le peló la garganta en Naciones Unidas y organismos multilaterales, reclamándole a las potencias,
los amigos de Haití, al Core Group, que acudieran en ayuda de Haití, y en las iniciativas que cruzaron en el Consejo de Seguridad, oye, China continental bloqueaba esas iniciativas, eso es cierto, exigiéndole a Haití que le diera la espalda al único país que lo había ayudado, que era Taiwán, que le estaba financiando la planta eléctrica por la crisis energética de allá. La única planta eléctrica se la estaba financiando, 150 millones de dólares, en unas condiciones irreales Taiwán, porque Haití es uno de los pocos países que se... O sea, lo poco que tienen se lo quitan. Esa es la realidad. Por lo tanto, el presidente Abinader, ya entiendo yo, se ha convencido de la hipocresía de la comunidad internacional, no va a sensibilizar absolutamente a nadie. Bueno, dando eso por establecido, de que nadie nos va a ayudar, ni a nosotros ni a ellos, la única cosa que le es posible hacer al gobierno dominicano es tener el control sobre su territorio y sobre sus instituciones. Y yo no alcanzo a ver que haya una plena conciencia en todo el cuerpo gubernamental para entender que la necesidad del muro habla por sí sola, y no hay otra manera de tú controlar geográficamente el territorio que no sea con barrera física. Es decir, la movilización de cuántas tropas hemos hablado en los últimos años. Como cada 6 meses. Pero todos los soldados, más 20 más un pelotón más. Bueno, hemos hablado de cantidades de soldados que no tenemos, inclusive. Sí, está bien, pero vete a cualquier maternidad. Se supone que ante ese reforzamiento de la realidad está ahí. Oye, yo vivo en el ensanche Julieta, y yo me levanto a las 6 de la mañana, y frente a mí, la calle donde yo vivo, pasan cientos de haitianos recién bajados de las guaguas, todos los días. Cuando tú ves la industria de la venta de visas que tiene montado el Estado Dominicano, o sea, hablando de muro o sea, hay un divorcio entre lo que el gobierno debe hacer y está consciente que debe hacer, y lo que ejecuta su aparato gubernamental, que está repartido en parcelas que para complacer los distintos grupos de presión dentro del partido de gobierno han sido entregados. A Milagro le entrego esto, a Hipólito le entrego aquello, a Lovichini le entrego. Eso es lo que ha pasado. Entonces aquí tenemos áreas de poder en el cual lo que dice el presidente o traza como política de Estado termina diluyéndose. ¿Quién es que dirige actualmente la política migratoria? No es ni el Ministerio de Interior ni Luis Abinader, es una persona que se llama Wilfredo Lozano. Trata de conseguir una sola resolución del Consejo Nacional de Migración. A ver si tú la consigues. Cuando tú la consigues me avisas. El que la consiga me avisa. Yo se la he solicitado 1000 veces al Ministerio de Interior y Policía, la estoy esperando todavía. No se ha emitido. Porque ¿quién firma esas resoluciones? El secretario. Entonces el ministro de Interior y Policía, con el mayor respeto, y a viceministros que son amigos de uno, pero ustedes ahí todo lo que son figuras decorativas. Pero tienen el conocimiento. Sí, pero es un tema de control efectivo de las políticas públicas. Es decir... Pero tienen el conocimiento sobre la situación, sobre la proyección hacia futuro que nos va a costar no resolutar al respecto. Al político no le importa eso, Yulisa. Los políticos son políticos. Los políticos lo que les interesa es o continuar en el poder o saber que cuando salgan de ahí tienen que salir bien pensionados, ellos y sus allegados. Ese sistema perverso, clientelar, se llama neopatrimonialismo. Eso ha sido objeto de ensayo, de análisis de politólogos y especialistas en el área de estudio del Estado y sus instituciones. Es decir, esa es la filosofía de absolutamente toda la clase política. La visión de Estado en este país es precaria. El presidente pareciera tenerla y tener cierta conciencia, pero entre lo que él anuncia y lo que termina pasando, hay un abismo. Y entonces el tiempo gubernamental, de su periodo gubernamental, se agota y está en las urgencias de que yo quiero reelegirme y su grupo, y no termina resolviéndose nada. Ni tiene problema, porque tú tienes un problema de que la migración genera distorsiones en todas las áreas. Tú tienes sobreoferta de mano de obra barata que te distorsiona, te produce un dumping salarial, genera desempleo. Tú tienes presión de servicio social, tú tienes todo el presupuesto de salud totalmente desequilibrado por la sobredemanda de servicios. Tú tienes una sobredemanda de servicios de educación porque ese es el país que tiene la más alta tasa de analfabetismo. Es un país que no funciona. Entonces, la única forma en que el gobierno puede lidiar con esa realidad
es asumiendo lo que puede hacer, que es controlar su casa y que todas las políticas públicas vayan en la misma dirección. Pero vuelvo y te repito, ¿qué tú haces cuando como parte del premio político tú les entregas los consulados a un grupo de comerciantes? ¿Tú sabes a cuánto venden las visas? Métele lápiz, son billones de pesos. Bueno, se acaba de conseguir a un miembro del servicio de inmigración traficando con visas. ¿Entiendes? No son, el Listín Diario publicó una cifra fabulosa, 3,000 y pico de millones de pesos por concepto nada más de las ventas de visas. Entonces, ¿qué control migratorio del caramba tú vas a poder tener? O sea, yo puedo venir aquí quizás a hablar en términos teóricos. Junto con un grupo de juristas, yo redacté la ley, el reglamento de aplicación de esa ley, y ayudé a redactar la ley. Y la mayoría de esas acciones de declaratoria de inconstitucionalidad, todas esas cosas que hay, uno se ha involucrado con eso, pero al final de cuentas todo eso se vuelve agua de borrajas, Yulisa. ¿Por qué? Porque las políticas públicas quienes las ponen en marcha son los funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos llegan a esas posiciones producto de procesos políticos en los cuales los partidos políticos están compuestos, encabezadas las boletas, por un perfil de ciudadano que cuando llega ahí tiene otra finalidad. ¿Entiendes? Entonces son dilemas difíciles de encontrarles una respuesta apropiada. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Mi señora me dice a mí que yo hablo, que vivo buscando enemigos. Como le estoy hablando a mí me dicen lo mismo, no se preocupe. Al presidente de la República se le ocurrió convocar una reunión cuando yo demandé el plan de contingencia para flujo migratorio. El país lo conoció porque logré conseguir una copia digital, el país conoció lo que estaba pasando y lo demandé porque no solamente voy a quedar una denuncia, sino como ciudadano hago lo que puedo. Nadie me paga para eso. Eso es una cuestión que le sale a uno por vocación, por estar de malcriado. Y el asunto es que nos invitaron y uno le dice muchísimas cosas al presidente y él quizás no le gustó. ¿Entiendes? Pero al final de cuentas, sí, no se preocupe, el gobierno no aplicará eso, no tendremos campo de refugiados, pero que no lo aplique no importa, si al final de cuentas sus funcionarios permiten, de una u otra manera por su incapacidad, por su dejadez, y por otras razones quizás de otra naturaleza, que el país, la avalancha migratoria no haya cesado, no ha cesado. Tú tienes un director de migración que lo que hizo fue utilizar el tema del carnet de habitante fronterizo. Pero en el fondo, ¿pero quién lo iba a emitir y lo iba a cobrar? Él mismo, porque el negocio bueno donde está en lo otro, en la venta de visas y en la dirección de migración, ¿qué cantidad de recursos puede manejar de lo que cobra por tasa, por regularización de los turistas que se pasan de plazo? Entonces, Chele. Pero que además, esto es una cosa tan descabellada para que se entienda, que la funcionalidad de la Dirección General de Migración se sustenta, atención, se sustenta en la violación de la ley, porque le asignan cada vez menos presupuesto. El control migratorio de 24/7, ¿con qué tú le pagas las horas extras a los inspectores de migración? Con recursos que no están en un presupuesto porque claro, existen. con las tasas. ¿Con qué se paga o con esas tasas que se cobran? Pero ¿en qué parte de la dieta en la tasa? En ninguna parte. Eso legalmente se llama concusión tributaria. La concusión es un delito. Concusión tributaria, o sea, cobrar un impuesto que no está basado en ninguna ley. No está en la ley. Pero eso es una práctica que tiene que hacerla todo el que llegó ahí. Es un manejo discrecional totalmente. Entonces, si le hacen una auditoría a todo el que pasó por la Dirección General de Migración, es preso que cae. Entonces, ¿qué explicación van a dar? ¿Los nombran para qué? Para eso mismo, para que sigan en lo mismo. Y sí estamos ejecutando por primera vez. Y todos dicen lo mismo y al final de cuentas el país ve las cosas paulatinamente. En el tema haitiano como que las cosas no cambian mucho. Pasan décadas y décadas. Pero que está Hemos peor. vivido al menos las últimas 3 décadas. El problema es que la situación está peor. ¿Por qué? Porque ya lo poco que quedaba de institucionalidad en Haití terminó de disolverse. Cuando mataron al presidente. El presidente provocó un vacío de poder precisamente por sus ansias continuistas. Y él fue creando las condiciones para que hubiera un vacío de poder y él concentrar todo en sus manos. Hizo que se fuera venciendo el periodo de los congresistas, que el sistema ya es parlamentario. Es decir, es un presidente, pero quien gobierna supuestamente es el primer ministro, que tiene que ser ratificado, y los ministros tienen que ser ratificados por el Congreso. Entonces él dejó que se fueran venciendo
para que entonces él pudiera al final de cuentas gobernar por decreto, y terminó hasta pensionando por decreto los jueces del tribunal No, y de la Corte de Casación para que no hubiera sucesión. Y ahí entonces lo mataron. Claro. No ha quedado un muñeco con cabeza ahí. Entonces eso no tiene solución. A uno le da pena tener que venir a un programa de televisión a decir algo que todo el mundo lo presiente, pero como que suena duro cuando uno lo oye tan crudo. Esa es la realidad. Y República Dominicana no tiene manera de lidiar con eso, salvo poner una pared, porque las paredes es la única cosa que te separa del problema del vecino. Es la única cosa. Pero alrededor de eso, toda la burocracia ha ralentizado todo eso. ¿Por qué no lo empiezan? No, porque estamos cumpliendo con todos los requisitos de la ley de contrataciones públicas. Mira, cuando quieren hacer una cosa rápido. Bueno, los militares lo estaban haciendo. Tenían 22 kilómetros hechos. Pero en la gestión anterior. Sí. O sea, los 23 kilómetros, los 28 kilómetros que había, no se construyeron en este gobierno, se construyeron en el gobierno anterior. No, se construyeron en el gobierno anterior. Lo construyó el CESFRON. Correcto. El ejército, por necesidad de proteger sus miembros. Indudablemente. Entonces es vuelvo y te repito, eso es una situación que uno no alcanza a ver a dónde va a terminar conduciendo. La política exterior dominicana, pues poca cosa puede lograr. En primer lugar, porque no tiene interlocutor del lado haitiano. Es decir, ¿con quién va a hablar? En Haití no hay gobierno, no hay autoridad. Ese es el primer tema. Ese es el primer tema. Y luego sensibilizar a una comunidad internacional que es en gran parte responsable de haber inducido esa crisis, que mira para otro lado, porque en el fondo lo que se desea es que la situación llegue a unas condiciones tal de desestabilización que genere una fusión por absorción. A la mala. Sí, es crear las condiciones de una absorción. Y lógicamente todo un corolario ideológico acompaña todo esto, y grandes presupuestos que están en plena ejecución. Pero mira nada más lo que pasó en la última Feria del Libro. O sea, déjame ver si yo entiendo. Agarrar y reeditar una obra de June Rosenberg sobre el Gagá, que dice que es dominicano. ¿Sabe quién era June Rosenberg, verdad? O sea, una obra que se había editado en el 72, estamos en el 2022. Que ya ni nos acordábamos de ella. No, hombre, por amor de Dios. Porque la cuestión es crear unas condiciones, ¿entiendes? Para potabilizar algo que al final de cuentas lo que va a terminar es un delirio. Eso no es posible. En primer lugar, porque el haitiano tampoco desea eso. Haití es un pueblo orgulloso de su historia. Ellos vienen por necesidad, pero no es para invadirnos. Es que no tienen para dónde coger. Como hacemos los dominicanos cuando vamos a Nueva York. Sí, la diferencia es que ellos están en unos niveles de desesperación muy grandes. Esa es la diferencia. Y que no tienen que coger un avión para llegar aquí. Así es, nada más cruzar el lecho seco. Seco. Gracias, doctor Pantaleón. Gracias a ti. Ha sido un placer tenerlo aquí. En otro momento lo llamo. Sí, para arrullarle los malos sueños a la gente que se va a dormir oyendo este tipo de cosas. Gracias, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Para no arrullar